Buenas noches y bienvenidos a otro episodio. Para los que no me conocen, mi nombre es Montserrat Román y para las nuevas personas que se han estado suscribiendo, muchísimas gracias por seguirme. También me pueden seguir en Spotify, les voy a estar dejando el link abajo para que puedan escucharme en dado caso que no puedan ver los videos de YouTube. Y para las personas que aún no se suscriban, recuerden que si se suscriben reciben notificaciones para que no se pierdan los videos cuando los subo. Entonces, sin más por el momento, comencemos. Imagínense estar en su casa tranquilos, descansando y de repente darse cuenta que alguien los está observando. O darse cuenta que alguien está encima de ustedes. Para muchos esta fue la realidad cuando conocieron a el Night Stalker, Richard Ramírez. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960. Richard era uno de 5 hijos y su papá fue policía que trabajaba en Juárez, México, pero terminó llevándose a su familia a Texas y trataba de darle a su familia lo mejor que podía, pero se decía que tenía un temperamento muy fuerte y muy feo y terminaba abusando a su familia violentamente. Era una persona muy agresiva, según como lo describe. A la edad de 2 años, se le golpeó con un objeto de un mueble que le cayó y terminó cortándole su cabeza a Richard. Y nuevamente volvió a sufrir golpes en su cabeza a la edad de 5 años, en los columpios en la escuela, y terminó inconsciente. Y él decía que a partir de eso él se convulsionaba. Debido al ambiente familiar que él tenía, se la pasaba mucho en casa de su primo Miguel. Su primo Miguel era mucho mayor que Richard. Él era un veterano de la guerra de Vietnam. Y este primo estaba, como yo diría, un poco pirata, mal de la cabeza, y le contaba las cosas horribles que él hizo cuando estaba en la guerra. Entre ellas eran asaltos violentos íntimos que les llegó a hacer algunas de las mujeres, donde se mira que les cortaban la cabeza y pues él estaba mostrando estas fotos a la edad de 10 años. Richard, en vez de asustarse, él lo veía como wow, porque él admiraba mucho a su primo Miguel. Este primo de Richard le enseña algunas de las habilidades que adquirió en la guerra, entre ellas cómo capturar a personas y a ejecutarlas. El 4 de mayo de 1973, Richard estaba en la casa de Miguel y de repente Miguel y su esposa empezaron a discutir y pelearon y Miguel termina disparándole a la esposa en la cara. Al primo Miguel sí lo detienen, pero se dice que está desahuciado, que está mal de la cabeza. Entonces, en vez de mandarlo a la cárcel, lo envían a un instituto mental y ahí queda detenido. Después de eso, Richard se va a vivir con su hermana y con su esposo, porque no quería estar en su casa por el temperamento de su papá y cómo vivían. Pero de igual manera, se dice que el esposo de la hermana era de las personas que acosan y espían a mujeres a través de las ventanas de su casa, que se asomaban, los que le dicen Peeping Tom. Entonces, este hombre se llevaba a Richard, le decía en la noche, le decía, vente, vámonos a caminar, vamos a ir a asomarnos a casas a ver si vemos a mujeres desnudarse. Le decía, acompáñame a ver a mujeres atractivas. Así que los dos estaban haciendo esto, viéndolas mientras se desvisten o cuando iban al baño. Y de adolescente comenzó a asociar sus fantasías sexuales con violencia.
También mientras iba a la escuela, trabajaba medio tiempo en un Holiday Inn y Richard, como tenía la llave maestra, la utilizaba para entrar a las recámaras de las personas y los robaba. Una noche entró a la habitación de una pareja. Solo estaba la señora y él decide abusar de la mujer, pero el esposo entró, al parecer lo tumbó al piso para detenerlo. Pues sí se defendió, lo detuvo hasta que llegó la policía y según le quitaron los cargos, porque como era una pareja que no vivían ahí donde había sucedido, que no tenían manera de cómo venir a presentar los cargos, entonces decidieron no testificar. Lo despiden del hotel y termina también saliéndose de la escuela. Entonces Richard, a los 22 años, decide irse a vivir a California permanentemente, pero primero pasó por San Francisco, California, y el 4 de abril de 1984 se está quedando en un hotel en San Francisco y es donde termina ejecutando a una niña de 9 años en el sótano. La abusa de esta niña, le pega y la apuñala hasta que fallece. Se dice que es la primera víctima que ejecuta, pero esta información salió hasta el 2009, que le hacen una prueba de ADN. Él se va a Los Ángeles, California, y el 28 de junio de 1984, una señora de 79 años se descubre en su departamento por su hijo, que la apuñaló a tal punto que casi la decapita, y descubrieron que la persona salió por la ventana. Tenían una huella, pero no habían sospechosos. En marzo 17 de 1985, Richard atacó a una mujer de 22 años, una mujer llamada María. Él la ataca en su garage, le dispara en la cara y la mujer termina sobreviviendo, porque cuando le dispara, ella pone su mano enfrente de su cara. Entonces, al parecer, la bala brinca del llavero. Él piensa que ella fallece, se mete a su casa y en la casa estaba una mujer de 34 años llamada Dale. Ella era su roommate de ella y ella estaba escondida porque escuchó el disparo. Entonces ella estaba atrás como de una barrita y ella de repente pone las manos encima de la barra, alza su cabeza y lo primero que ve es a él. Y él lo que hace es de que le apunta con la pistola y le dispara en su cara. Ya que él le dispara a Dale, se dicen que esta mujer sí fallece y él continúa a robarles la casa. Y en vez de salir nuevamente por el garage, se comenta que salió por la puerta principal. Ahí se topa a María, a la primera mujer a la que le disparó, pero no se detuvo a intentar hacerle algo, simplemente se dice que se va corriendo. Y aproximadamente una hora después se topa con una señora sentada en su carro y Richard termina sacándola porque quería robarle el carro y le dispara, pero se va corriendo sin el carro. Entonces, pues no sé cuál fue el motivo por el cual decidió dispararle, pero realmente no, nada más la disparó y se fue corriendo. En marzo 27 de 1985, Richard se mete a una casa en Whittier, California. Según ya se había metido antes, pero son las 2 de la mañana y ve a un señor que se llama Vincent. Y al lado de Vincent estaba su esposa Maxine, de 44 años. Le dispara a Vincent en la cabeza. Ella se despierta y Richard inmediatamente lo que hace es que se sube encima de ella, la golpea, le ata sus manos
y le exige que le diga dónde están todas las cosas de valor. Le dice, llévate lo que quieras, y mientras él está ocupado, ella se desata las manos y ella sabe que hay una escopeta abajo de la cama, entonces está tratando de agarrar esa escopeta súper callada. Se mete a agarrar la escopeta, pero él regresa y ella le apunta con la escopeta, y cuando le intenta disparar, pues no tiene balas. Entonces se dice que Richard se pone súper enojado, agarra y le dispara 3 veces. Y aparte de eso, del coraje que él trae, agarra un cuchillo, le saca sus ojos y las pone en una caja de joyería y se lleva la caja. Cuando él se va, termina dejando una huella de su zapato en una de sus macetas de flores de la señora. Y ya con esto la policía toma una foto y también encontraron balas, casquillos, y se dan cuenta que coinciden con otras balas encontradas en otras escenas previas del crimen, y se dan cuenta que es la misma persona y que esta persona pues es un asesino serial. En mayo 14 de 1985, Richard va a Monterey Park y entra a la casa de Bill, de 66 años, y de su esposa Lillian, de 56 años. Y ella era una persona que tenía una discapacidad. Bill estaba en su recámara, tuvieron un enfrentamiento, trató de agarrar su arma, pero cuando trató de agarrar su arma fue cuando Richard le disparó en la cara. Después Richard se va por la casa viendo qué es lo que hay de valor para llevárselo, pero se topa con la recámara de Lillian. Entonces entra a la recámara de Lillian y igual la abusa y después les roba, y Bill termina falleciendo en el hospital. En mayo 29 de 1985, Richard se roba un Mercedes, va a la casa de Mabel, una señora de 83 años, y de su hermana Florence, de 81 años. Ellas vivían juntas. Entra a la casa y se va directo a la cocina y encuentra un martillo. Se encuentra primero a Florence y se comenta que la golpea con el martillo, y luego se encuentra con Mabel. Le ata las manos, la termina golpeándola y con una de las cuerdas eléctricas que se encuentran la electrocuta, y luego abusa de Florence, y luego con un lipstick, con un lápiz labial, le dibuja un pentagrama en el muslo de arriba de la pierna de Mabel, y también hace lo mismo en una de las paredes de las señoras. 2 señoras se descubrieron 2 días después que aún seguían vivas. Las pudieron llevar al hospital. De hecho, la persona que las encontró me parecía que era una persona que entregaba correspondencia. Comentaban que ellas siempre se veían muy hacendosas en su casa, y que de repente empezaron a ver como que se empezó a juntar basura y cosas así. Entonces el señor se le ocurrió entrar a la casa a ver si estaban bien, y pues se encontró con ellas que estaban atadas. Esto que les comento sobre el pentagrama sí termina siendo importante, porque era como la huella de él, como su firma. Era algo que de repente sí comenzaron a encontrar en algunas de las casas. El 2 de julio, Richard se robó un Toyota y seleccionó la casa de Mary, de 75 años. Entró haciendo poco ruido y la encontró durmiendo. La golpeó hasta que quedó inconsciente con una de sus lámparas.
y de ahí empezó a esculcar a ver si tenía cosas de valor. Luego la descubren en la escena del crimen. En julio 7 se mete a la casa de Joyce, de 61 años. Ella dormía en su sala y Richard le pegó hasta que fallece, y aparte le termina pateando la cabeza con el pie. Pero realmente no es como que le pateó, le pisoteó su cabeza. Incluso termina dejándole la marca de su tenis en su cráneo, en su cabeza le hizo una marca. Esto después fue relevante porque, pues digo, aunque fue de su misma piel, pudieron tomar un ejemplo, una foto un poquito más preciso del tipo de tenis que tenía Richard. Después de eso, Richard decide que ocupa un arma y va y compra un machete. En todo esto que está pasando, él sigue robando carros y se sigue deshaciendo de ellos. Es como para trasladarse de un punto al otro. De ahí, el 20 de julio, se va a la casa de Lila, de 66 años, y de su esposo Max, de 68 años. Entra a la recámara de los señores y los ejecuta con el machete, y después de que creía que habían fallecido, les dispara en la cabeza. O sea, bueno, no entiendo, ¿verdad? Ya los había dado machetazos, ya habían fallecido, pero pues aparte de todo esto, él decide dispararles y de ahí lo roba. Y esa misma noche, a las 4 de la mañana, Richard se mete a otra casa, igual de otra pareja que estaban dormidos. Le dispara al esposo, él fallece, ata a la señora y la abusa. Pero ellos tenían un niño de 8 años. El niño entra a la recámara porque oye ruidos y Richard ve al niño, lo ata, lo lleva por toda la casa diciéndole: dime dónde están las cosas de valor. O sea, realmente, bueno, yo me pongo a pensar, pues un niño de esa edad me imagino que no sabe exactamente todo lo que es de valor. O digo, alguien adulto no le diría, ¿verdad? Pero pues bueno, hace esto y de ahí le dice: júrame por Satán que no me estás ocultando dónde están las cosas de valor y el dinero. Dejó al niño amarrado y él se logró desamarrar, el niño se logró desamarrar y salió corriendo por ayuda a uno de sus vecinos. En agosto 8, Richard se roba otro carro y llega a la casa de Sakina, de 27 años, y de su esposo de 31 años. Entra después de las 2:30 de la mañana, le dispara al esposo, esposa a Sakina, mientras le dice: ¿dónde están las cosas de valor? Y volvió a utilizar la misma frase de: júrame por Satán que no vas a gritar, mientras él abusaba de ella. Después de eso la robó y se fue. Ante este periodo, los detectives no habían anunciado nada a la prensa, pero se termina dando una conferencia y de ahí es donde le ponen el nombre de Night Stalker. Ya le han puesto distintos nombres, pero es donde ya se queda este último sobrenombre que todos utilizaron y que por el cual lo conocemos a este hombre. Y hacen esta conferencia para alertar a las personas para que cerraran sus casas y les decían: alguien viene y podrían ser los siguientes. Porque recuerden que en esos tiempos era cuando todo el mundo dejaba abiertas sus puertas, sus ventanas, incluso hasta dejaban las llaves en los carros. Entonces, una de las víctimas, que fue la abuelita de una muchacha, le alertó y todo, pero la señora dijo: no, yo soy de tal lugar y yo no pienso vivir de esa manera. Entonces, sí, fue algo que hizo que cambiara mucho la manera en la que cómo vivían muchas personas. Cuando los detectives se dan cuenta que la policía da esta conferencia de prensa,
terminó haciendo que ellos se enojaran, se molestaran mucho, porque decían, este tipo va a estar viendo las noticias y lo van a alertar y va a destruir evidencia o va a huir. ¿Sabes? En agosto 24 se metió a una casa y adentro de esa casa había un niño que se llamaba James, un niño de 13 años, y él estaba despierto. Entonces oye pasos afuera y ya para este entonces todo el mundo había escuchado del Night Stalker. Entonces el morro corre a la recámara de sus papás y les dice, oigan, ¿saben qué? Está este ruido, ha de ser este hombre, hay que tratar de asustarlo. Entonces sí. Ellos empiezan a prender luces, empiezan a hacer ruido para asustarlo y sí, o sea, sí funciona porque Richard se asusta, se saca de onda y agarra el carro que había robado en el que llegó y se va. Pero este niño salió corriendo y alcanzó a escribir algunas de las letras de la placa, escribió el modelo del carro, el color del carro y ciertos detallitos y los escribió en una libretita. Entonces este niño le llaman a la policía y le dio toda la info que él tenía. El carro lo encuentran en agosto 28 y en el espejo retrovisor encuentran una huella digital, lo cual era asombrante para los policías porque hasta el momento Richard había sido una persona que tenía mucha precaución y siempre había utilizado guantes. Entonces van, lo analizan y ya identifican quién es la persona, que es un mentado Richard Ramírez que tiene varios arrestos por andar intoxicado, por multas, por exceso de velocidad, etc. Y lanzan una foto de Richard y hacen una rueda de prensa, dirigiéndose a Richard diciéndole, sabemos quién eres y todos lo sabrán también. No vas a tener dónde esconderte. No te vas a escapar. En agosto 30, Richard decide irse en autobús a Arizona para visitar a su hermano, pero terminan oyéndose y se regresa. En agosto 31, llega a Los Ángeles, California, y se baja y ve un estante de periódico y en ese estante se da cuenta, o sea, se asusta porque se da cuenta que todo el mundo ya tenía su fotografía, tenían el nombre. Entonces sale corriendo al freeway, corriendo a pie, trata de atravesarse al freeway, o sea, se lanza y para un carro de una mujer para robárselo. Pero otras personas ven esto y le ayudan para que no se pueda llevar el carro. De hecho, una de las razones por la cual él hace esto es porque cuando está en el autobús se da cuenta que hay personas que lo reconocen y entonces por eso que él decide hacer eso. Después de ahí, de tratar de asaltar a esta señora, se va corriendo, trata de asaltar a 2 personas más, pero termina en East LA. Trata de quitarle el carro a otra persona y hay varios muchachos en la calle y no lo dejan, lo comienzan a atacar. Alguien grita que miren, es el mentado Night Stalker, agárrenlo, no lo dejen ir. Entonces para esto, East LA, para los que no saben, pues se puede decir que es un barrio pesado. Entonces él no se había dado cuenta que había llegado ahí y es cuando lo agarran y lo detienen entre todos y le empiezan a dar una golpiza, agarran unos barrotes de metal y le empiezan a pegar. Y me acuerdo que en una entrevista que vi él decía, se sentían los valientes, pero no hubieran sido tan valientes si yo hubiera traído una pistola. Pero pues realmente pues el valiente o el fregón no era él porque pues no pudo contra ellos así bien sin su pistola. Entonces lo detienen, lo empiezan a atacar, no lo querían dejar ir, lo dejaron inconsciente y lo detuvieron hasta que llegó la policía. De hecho, no querían ni siquiera soltárselo a la policía. Lo detienen y están esperando a que lo juzguen. Entonces, en su primera audiencia, se hizo un pentagrama en su mano, como para asustar a la gente.
y empieza a gritar viva Satanás y todo ese tipo de cosas como pues para ocasionar, me imagino, shock ante las personas. En agosto 3 de 1988 habían escuchado que según Richard dijo que iba a dispararle al fiscal y decidieron instalar un detector de metal. Ya en agosto 14 interrumpieron el juicio porque uno del jurado no llegó, era una muchacha. Y ya tarde ese día la fueron a buscar y la encontraron en su departamento que alguien le había disparado. Y todo el mundo pensó que era Richard, o sea que había mandado a alguien a dispararle, a tratar de deshacerse de ella. Entonces todos le agarraron mucho miedo pensando que él había sido. Luego determinaron que había sido el novio el que le hizo esto a esta mujer, pero pues de igual manera ya el miedo ya se sentía entre todas las personas. Una de las cosas que me llamó mucho la atención y creo que una de las peores cosas que estaba pasando era de que este hombre se creía como un artista, ya que llegaba a corte con lentes oscuras, de repente sí llegaba como que en traje, se les quedaba viendo al público, a veces hacía ciertos gestos para llamar la atención, pero la razón era porque recibía miles de cartas diciéndole que lo amaban, que eran fan de él, que ellas sabían que era inocente, o sea, eran puras mujeres fanáticas, incluso se vestían como él o trataban de andar como que medias dark, que llegaban con los lentes oscuros. Hay fotos donde se ven estas mujeres en la corte y él también les lanzaba besos a las muchachas, como que trataba de volarlas. Y había una mujer llamada Doreen. Ella le envió aproximadamente 75 cartas mientras estaba en la cárcel y según que estaban enamorados. Ahora, la mujer del jurado fallece y la terminan reemplazando con otra muchacha que se llama Cindy. Ahora, esta mujer está obsesionada con él. Le mandaba notitas y él creía que teniendo a Cindy de su lado, que no lo iban a condenar, o sea, que lo iban a soltar. Entonces él con ella, o sea, la trataba de volar, le aventaba besos y todo lo que podía para, según poner al jurado a su favor. En septiembre 30 de 1989, a Richard lo condenan y lo encuentran culpable de todos los cargos, de 13 cargos en homicidio de primer grado, 5 atentos en contra de la vida de 5 personas, 11 asaltos sexuales y 15 asaltos de mano armada. Noviembre 7 lo sentenciaron a la cámara de gas, lo cual ya no se hace, así que solamente pues se quedó ahí en Death Row. Él terminó muy molesto con la mentada Cindy y ella daba entrevistas diciendo que lo habían representado mal, que no merecía esto. De hecho, hasta salió en un show que se llamaba Geraldo. Y sí, o sea, la mujer se le ve en la cara, se ve lo obsesionada que está con él. De hecho, le decían a ella, oye, pero, o sea, ¿estás de acuerdo que pues es un asesino? O sea, todo lo que ha hecho, y ella decía que, o sea, ella lo defendía, ella decía, sí, pero es que todos tenemos un pasado, todos tenemos cosas no muy buenas de nosotros. En octubre 3 de 1993 se casa con Doreen en San Quentin State Prison. Cuando se da cuenta la mujer de lo que le hizo a la niña de 9 años es cuando por fin decide dejarlo. Se da cuenta porque es cuando realizan el ADN y es cuando sale el nombre de él, que pues le hizo lo que le hizo esta niña. No era la única víctima niña que tenía, de hecho él tuvo muchos delitos
en los cuales abusó de niños, nada más que no quise agregar esos detalles. Hay una entrevista con una muchacha, una muchacha que fue una de sus víctimas, y ella cuenta con detalle cómo fue que se la robó. Se la robó de su casa una noche, entra, se la roba, va y le hace cosas que pues no se les deben de hacer a un niño. em, y después termina dejándola en una gasolinera, y ella decía que ella sí veía en la cara de él como que él sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo, pero sí le dijo, ve y dile a las personas que le hablen a que te lleven a urgencias, y, y dices, mientras esperaba su sentencia, él fallece a la edad de 53 años. Estuvo en Death Row por más de 23 años. Antes de fallecer, él estaba comprometido con una muchacha que era escritora, tenía 23 años, me parece, se llamaba Christine Lee. De Christine no encontré información, nada más esto, que estaba él comprometido. Ella le hizo como una entrevista, entonces de ahí es donde comienzan. Me imagino que como pen pals como las otras muchachas, pero sí, o sea, las muchachas que estaban obsesionadas con este hombre les mandaban cartas incluso diciéndole que le enviaran sus porque querían tener un hijo de él. Hay muchas de las cartas dicen que están en el Museum of Torture en Los Ángeles. Y se ve lo que lo que él les contestaba. Entonces también le enviaban fotos desnudas, y pues sí, tenían conversaciones como que bastante elevadas. Hay mujeres a las que le hicieron entrevistas y ellas incluso, o sea, como que recapacitaron y dicen, no, es que yo sé que esta persona, si hubiera continuado estando libre, si hubiera continuado haciendo el mismo tipo de delito, incluso yo pienso que a mí también se hubiera deshecho de mí. Entonces, sí, este hombre no se le veía ningún tipo de remordimiento, no sé, decía como que muchas incoherencias. A este hombre le continuaron haciendo entrevistas durante su vida, su tiempo que estuvo ahí, y una de las entrevistas pues le tratan como de preguntar como de si está arrepentido, de que si es culpable o inocente. Y él contesta así de que, ay, ¿que no ves que estoy en un juicio? No puedo contestar, no, así como, ay, me quieres enredar para que diga esto, es que no te puedo contestar lo que realmente quiero decirte. Entonces, realmente este hombre no tenía ningún tipo de remordimiento, y si hubiera continuado haciendo lo mismo, no le importaba si eran jóvenes o señoras grandes, mayores de edad. Él, con todas las personas, incluso con niños, él a todos los agarraba por igual. Entonces, pues bueno, hasta aquí llegó este caso. Espero que les haya gustado. Si quieren que hable de alguna otra persona en particular, o no sé, alguno que me pueden sugerir, me pueden poner en los comentarios si quieren que hable de alguna persona en particular. Denle like, suscríbanse, comenten para que pues pueda continuar haciendo más videos, y para que pueda hacer videos más frecuentemente. También estaría cool. Entonces, pues los veo hasta la próxima y muchísimas gracias. Bye.